La Iglesia Cristiana Misionera tiene el grato placer de presentar Momentos de Gracia. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Libro de Reyes, el capítulo 18 y 19. Recordemos que Elías regresó. Dios le habló a Elías y le dice: Elías, tienes que volver a encontrarte con Acab. Cuando regreses y hables con Acab, entonces yo voy a hacer llover sobre la nación de Israel. Recordemos que el escritor Santiago en el Nuevo Testamento dice que fueron 3 años y medio que no llovió. Elías oró para que no llueva y no llovió por 3 años y medio. Imagínense ustedes qué clamor, qué oración, cómo Dios pudo escuchar ese clamor de Elías. Y otra vez oró y volvió a llover. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta noche, porque se encontró el profeta Elías con el rey Acab. Y mira lo que le dijo el profeta Elías en el versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Este fue un pedido que hizo el profeta Elías a la máxima autoridad del pueblo de Israel. Él le dijo que congregue a toda la nación de Israel, que congregue a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, más de 800 hombres que estaban organizados y que promovían el culto idolátrico en Israel. Ellos tenían que venir al monte Carmelo a convocatoria de este gran hombre de Dios, de este hombre que con valor, que con palabra de Dios vino y exhortó al rey Acab. Veamos lo que dice la palabra de Dios a continuación, el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Qué tremendo desafío el que está haciendo el profeta Elías cuando toda la nación ya estaba congregada, cuando todos los profetas ya estaban delante de él. Nos podemos imaginar una multitud incontable de personas, el rey Acab, la mujer del rey Acab, Jezabel a su lado, todos los principales, las autoridades de la nación, pero sobre todo los profetas. Y el desafío era que los profetas de Baal pongan ahí a un buey sobre un altar. Elías va a poner un buey sobre el altar, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Ahora, imagínense ustedes por un momento, y yo he titulado en esta noche esta reflexión: la confrontación. Pero esta confrontación viene por 2 motivos, o mejor dicho, por 3 motivos muy especiales que claramente el profeta Elías lo menciona acá. En primer lugar, este pueblo de Israel que se había apartado del Señor, que se había dejado llevar por la idolatría, ahora estaba confundido. Estaba confundido a tal punto
que llegaron a una tiniebla espiritual muy grave. Adoraban a Baal, adoraban a Acera, alababan a Baal, alababan a Acera, servían a Baal, servían a Acera, y todavía seguían a Baal y seguían a Acera. Es decir, el pueblo se había metido en una idolatría que era realmente fuerte, impulsados por ¿quiénes? Por el rey Acab y sobre todo por su esposa Jezabel. Entonces el pueblo estaba metido en la idolatría y de pronto aparece Elías y dice al pueblo: señores, ustedes están claudicando entre dos dioses. Si Dios es el verdadero Dios, ¿por qué no le siguen? Y si Baal es Dios, entonces síganlo a él, pero no pueden estar un pie con Dios y otro pie con Baal. Hoy día tienen que tomar una decisión. Qué bueno ese desafío, ¿verdad? De pronto usted, mi amigo, usted, mi amiga que me está escuchando en esta noche, está también indeciso sobre la fe. De pronto todo lo que está viendo, lo que está pasando en estos últimos días, le está haciendo reflexionar, le está haciendo pensar profundamente. Y usted dice: ¿será que debo tomar una decisión de confiar en Dios, en Jesucristo como mi Salvador personal? Si tomo la decisión de seguir a Jesús, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, y usted está indeciso, ¿no es cierto? De pronto, por un lado, le atraen las cosas espirituales, porque usted siente la necesidad de buscar a Dios, pero por otro lado está pensando en su estatus social. ¿Qué va a decir su familia? ¿Qué van a decir sus amigos? ¿Qué van a decir sus compañeros de trabajo? Y usted está indeciso y no sabe qué va a hacer. Bueno, el desafío del profeta Elías es para usted en esta noche. Hoy usted tiene que tomar una decisión. ¿A quién va a seguir? ¿A quién va a adorar? ¿A quién usted va a alabar? Y sobre todo, ¿a quién usted va a servir? Porque el hombre tiene que servir a Dios, el hombre tiene que servir a alguien en esta vida. Si no sirve a Dios, está sirviéndose a sí mismo o sirviendo a otro Dios. Pero es importante reconocer que hay un solo Dios, que hay un solo Creador, que hay un solo Salvador y que nosotros somos confrontados, como el pueblo de Israel fue confrontado por Elías, a tomar una decisión. Bueno, este pueblo confundido realmente preocupa la situación del pueblo de Israel. Mire lo que le dice el profeta, es bastante fuerte, ¿verdad? Dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero hoy día ustedes no pueden estar así, indecisos. Deben tomar una decisión. Entonces el pueblo, confrontado por Elías, no podía distinguir entre el verdadero Dios y los ídolos. En segundo lugar, cuando vemos acá la confrontación de Elías, nos damos cuenta que el pueblo, que Israel, habían arruinado el altar de Jehová. Mire lo que dice acá el versículo 20, por ejemplo, o mejor dicho, el versículo 30, ¿no? Más abajito de lo que hemos leído ya, en el versículo 30 dice así: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El pueblo se había apartado tras la idolatría y había arruinado el altar de Jehová. ¿Qué significa eso? Significa que habían dejado de confiar en Dios, en el único creador y sustentador del universo. Significa que habían dejado de adorar y alabar a Dios. Significa que habían dejado de seguir a Dios. Es decir, ellos estaban realmente viviendo un tiempo espiritualmente muy oscuro. Habían arruinado el altar de Jehová. Eso me hace pensar en muchos hermanos que de pronto un tiempo estuvieron siguiendo al Señor, estuvieron haciendo la voluntad de Dios en obediencia a su palabra,
y de pronto se han enfriado en la vida espiritual, se han apartado del Señor y ahora están allá fríos espiritualmente hablando. Tristemente, esa es la realidad de muchos hermanos. Es importante que usted, mi hermano, si se encuentra apartado, si se encuentra frío, si se ha alejado de los caminos del Señor y de la iglesia, que hoy usted tome la decisión de reconciliarse con Dios. Que hoy usted diga, ya no puedo continuar así en el mundo, en el pecado, alejado de Dios. Le di la espalda al Señor. No, hoy día usted diga, yo voy a volver al Señor. Hoy yo me reconcilio con Dios. Hoy yo confieso mis pecados al Señor. Qué buena decisión sería esa para usted, mi querido hermano, para usted, mi querida hermana. Comience a leer la Biblia. Comience usted a buscar en la palabra de Dios pasajes que sean realmente de motivación para su crecimiento espiritual. Vaya a las redes sociales y escuche mensajes que sean bíblicos de la palabra de Dios para usted. De esa manera usted va a crecer en la fe. Comience a orar y comience a comunicarse con otros cristianos para que esos otros cristianos le apoyen, le ayuden a su crecimiento espiritual. Entonces, el pueblo de Israel habían arruinado el altar de Jehová. Qué triste realidad, ¿no es cierto? Y qué triste cuando una persona también en su vida particular, en su vida cristiana, derriba, destruye el altar de Jehová. Es decir, deja de leer la Biblia, deja de estar en comunión con el Señor en oración, se aparta, se aleja de los caminos del Señor. ¿Sabes qué, mi amigo? Mientras que hay vida, mientras que tienes salud y mientras que eres consciente, todavía hay tiempo para reconciliarse con nuestro Dios. Pero también, en tercer lugar, estos hombres no solamente habían arruinado, sino que eran también adoradores, seguidores y servidores de Baal y de Acera, dioses paganos. Y eso es lo que pasa cuando una persona se aparta del Señor. Cuando se da cuenta, está sirviendo al mundo, está sirviendo a Satanás. ¿Por qué? Porque, claro, dejó la palabra de Dios a un lado, no quiso que Dios hable a su corazón por medio de la Biblia, descuidó su comunión con otros creyentes también, y como consecuencia se vino abajo la vida cristiana, y ahora hay otro que ocupa el primer lugar en su vida. Hay alguien que ocupa el primer lugar en su vida, pero no es Dios. Y esta persona está alejada de él, con un ídolo, con alguien que ocupa el lugar que le corresponde al Señor. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para que podamos realmente reanudar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios? ¿Qué fue lo que hizo Elías? Miren ustedes lo que hizo Elías. En primer lugar, en el versículo 32 dice que Elías construyó el altar a Jehová. Se lo leo para que usted escuche. Dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías cuando se acercó al pueblo y le dice, mírenme a mí, dice Elías, mírenme ahora? Y el pueblo puso su mirada en el profeta Elías y él lo primero que hizo fue construir el altar en el nombre de Jehová. Y eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos volvernos a Dios. Eso de construir el altar a Jehová significa que a partir de ahora yo reconozco a Dios como el único Dios verdadero, que no hay otro Dios aparte de Él. El Dios verdadero es Jehová de los ejércitos.
El Dios que se hizo hombre a través de la persona de su Hijo, Jesucristo. Ese es el verdadero Dios. Y cuando yo construyo el altar en mi vida, yo estoy diciendo, reconozco a Dios como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, el que Él ha enviado. Pero también, en segundo lugar, cuando reconstruimos el altar, significa que yo reconozco que yo he fallado, que yo he pecado, que yo no fui obediente a la palabra de Dios. Yo me doy cuenta delante del Señor que soy un hombre pecador y que ahora, para volver a la comunión con Dios, necesito arreglar ese pecado, necesito confesar ese pecado al Señor. La Biblia dice, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué bueno es nuestro Dios! Un hombre arrepentido, un pecador que ahora se da cuenta de su estado miserable y se vuelve a Dios confesando su pecado. Dios lo perdona. Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, lo limpia con aquella sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Entonces quedamos perdonados, quedamos reconciliados y a partir de este momento nuestra comunión con Dios está restablecida. Así que tenemos que levantar el altar de Jehová. Levante el altar de Jehová en su vida. Levante el altar de Jehová en su matrimonio. Levante el altar de Jehová en su familia. Haga que la comunión con Dios sea restaurada. Haga que la comunión con Dios se sienta en su vida. Se sienta con su familia. Es muy importante. Lo primero que hizo Elías fue, mírenme, dijo él. Pongan sus ojos en mí. Pues yo voy a reconstruir, o mejor dicho, yo voy a construir el altar en el nombre de Jehová. ¿Qué hace a continuación el profeta Elías? En segundo lugar, él clama al Señor. Versículo 36, mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Después de construir el altar, entonces ahora él está preparado para clamar al Señor. Y él dice acá, oh Dios, Jehová Dios de Abraham, Jehová Dios de Isaac, Jehová Dios de Jacob, Dios de Israel, que hoy día se manifieste que tú eres el único Dios. Miren ustedes que él está volviendo al inicio, ¿verdad? Cuando Dios quiso edificar, construir una nación, Dios lo llamó a Abraham. Abraham tuvo su hijo Isaac. Isaac lo tuvo a Jacob. Ellos fueron los patriarcas. A partir de ellos nace Israel. Y es por eso que este profeta Elías está diciendo en este momento, ahora nosotros reconocemos al Dios que reconoció a Abraham, al Dios que reconoció a Isaac, al Dios que reconoció a Jacob. A Él lo reconocemos como nuestro Dios. No hay otro Dios aparte de Él. A Él vamos a clamar. A Él vamos a invocar su nombre en este momento. ¿A quién está invocando usted, mi amigo? ¿A quién está clamando usted, mi amiga? Yo le voy a decir algo. No pierda el tiempo. No pierda energía. No pierda recursos buscando, acudiendo a otros dioses, a otras personas, a filosofías humanas. No, clame al Señor, busque a Dios, pídale al Señor que Él se revele en su vida, que Él sea real en usted. De pronto usted está diciendo, pero yo no siento a Dios, yo no puedo sentir lo que los cristianos sienten. Bueno, si usted no siente eso, es momento de clamar para que el Señor se manifieste y para que el Señor haga una obra en su vida, en su corazón de usted.
Elías clamó al Señor, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel, y él se puso en una posición realmente impresionante. Él dice acá, que sea manifiesto hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¡Qué lindo! Esa es la posición de un verdadero hombre que quiere agradar a Dios, que quiere honrar a Dios, un siervo, un esclavo de Dios. Yo soy tu siervo, dijo el profeta Elías. Querido hermano, querida hermana, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Es usted una sierva de Dios? Un siervo es una persona que quiere hacer la voluntad de su amo, que está dispuesto de obedecer, que está dispuesto de agradar a su amo. ¿Es usted un siervo? ¿Es usted una sierva? Miren acá a el profeta Elías está diciendo, yo soy tu siervo, Señor, y yo quiero que hoy día toda la nación, el rey, su mujer, reconozcan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que yo hice todo esto por tu mandato, por tu orden. Simplemente he obedecido tu voz. Clamó al Señor. Mi amigo, mi amiga, clamemos al Señor. Yo estoy seguro que cuando pase este tiempo difícil que estamos pasando ahora, entonces que vamos a poder tener una iglesia fortalecida, vamos a poder tener a muchas personas clamando, a muchas personas siguiendo, sirviendo al Señor, poniéndose a disposición del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Si Él no viene, que nosotros realmente le clamemos a Él, le busquemos a Él, y realmente ninguna persona que clama a Dios va a quedar decepcionada de Él, porque el Señor responde. ¿Qué dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que clamemos a Él. Dios quiere mostrarnos cosas grandes y ocultas. ¿Qué pasa cuando una persona clama al verdadero Dios? Noten que los profetas de esos falsos dioses, los profetas de Baal, los profetas de Acera, que pusieron ahí, ¿no es cierto?, el altar con su buey para el sacrificio. Dice que pasaron horas clamando a su Dios. Dice que danzaban, gritaban, y allá Elías se burlaban, hasta llegaron a cortarse, ¿no es cierto? Sangraban delante y decían, respóndenos, respóndenos. Pero nada, no hubo respuesta. ¿Pero qué pasó después? Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 37. Más todavía que el profeta Elías, cuando ya le tocó el turno, le dice a los levitas que estaban ahí, échenle agua a la leña y a este sacrificio. Y trajeron 3 baldadas de agua y le echaron 3 más, dice el profeta Elías, y traen otras 3 baldadas de agua, 3 más. Miren ustedes, 3 veces les ordenó que le pusieran agua y mojen el altar. Y dice que el agua chorreaba. Y en ese momento clama el profeta Elías. Y dice así el clamor del profeta Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando una persona construye el altar de Jehová en su vida, cuando una persona clama a Jehová como clamó el profeta Elías, en tercer lugar, esa persona va a experimentar cosas extraordinarias. Va a experimentar de lo imposible lo posible. Esto me hace pensar realmente cuando el ángel Gabriel fue enviado a ese pueblo de Nazaret a visitar a María la Virgen, y le dice que ella va a estar embarazada.
Y él dice, pero ¿cómo puede ser eso? Yo no conozco varón. El ángel Gabriel dice, ¿hay algo imposible para Dios? El que cree, el que confía en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, esa persona, mi querido hermano, verá cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verá cosas extraordinarias. Va a haber una vida restaurada, la comunión con Dios. Va a haber una vida que ama al prójimo, que ama a Dios, que ama a la iglesia. Va a haber una familia más unida. Va a haber mejores hijos, va a haber mejores padres, mejor esposa, mejor esposo. Cuando una persona clama y cree en ese Dios de lo imposible, él ve cosas extraordinarias. Cuando Elías clamó y cuando él dijo, respóndeme Jehová, dice que cayó fuego del cielo. No importó si el sacrificio estaba mojado, si el agua estaba corriendo. No, Dios hace de lo imposible posible. Ese es nuestro Dios. Y ese día toda la nación de Israel y el rey Acab se dieron cuenta que realmente solo hay un Dios, solo hay un creador y sustentador del universo. Ese es Jehová, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ese día el Señor fue glorificado por medio de este único profeta, en medio de tantos otros que clamaban a sus dioses. Pero este demostró que estaba en lo correcto. ¿Qué pasó después? Mira versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Qué linda confesión! Ahora vieron la mano y el poder de Dios manifestado a través del profeta Elías. Por eso el profeta Elías había dicho antes, cuando estaba clamando al Señor, él dijo así, Señor, tú puedes cambiar los corazones. Eso dijo el profeta Elías, tú puedes cambiar los corazones. Y aquí cuando él manifestó su poder, ¿no es cierto? Cuando Dios manifestó su poder, el pueblo clamó como un solo hombre. Dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Tú has creído en ese Dios, mi amigo? Usted ya depositó su fe en ese verdadero Dios. No hay otro Dios como Él. ¿Saben? Es muy importante que ahora mismo usted pueda clamar a ese Dios y usted pueda experimentar. Primera cosa que usted va a experimentar, el perdón de sus pecados. En segundo lugar, usted va a ser restaurado en su comunión con Dios. Y en tercer lugar, usted va a tener gozo en el corazón, sabiendo que el Hijo de Dios ahora vive en usted y que el Espíritu Santo viene a su vida para darle paz, para darle alegría a pesar de tantas tribulaciones. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Qué tremenda victoria para el profeta Elías. Qué gran testimonio. ¿Qué habrán dicho el rey Acab, la reina Jezabel, la malvada Jezabel? Pero ese día fue manifiesto que no hay otro Dios que nuestro Dios creador y sustentador del universo. Al poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hemos presentado Momentos de Gracia. Hasta la próxima emisión. Permiso.